Abrazos en Dios, les saluda el autor Daniel Vadillo y le agradezco una vez más que se haya sintonizado a nuestro programa semanal. En el día de hoy estaremos hablando bajo el tema La semilla de sacrificio. Cuando el hombre espiritual recibe una encomienda de parte de Dios de abrir una iglesia o ir a los campos misioneros, esto merita una necesidad financiera que necesita ser cubierta. Cuando el hombre espiritual recibe alguna instrucción de producir una obra musical o grabar profesionalmente una alabanza, esto requiere una inversión financiera para cubrir los gastos de producción, reproducción y mercadeo. Cuando un autor recibe instrucción de escribir un libro, esto requiere una inversión monetaria para revisar, editar y publicar tal libro. Cuando un emprendedor va a abrir un negocio, necesita suficiente capital para comprar o arrendar un edificio, comprar todos los equipos, diseñar una página de internet y adquirir los materiales necesarios para comenzar tal negocio. No importa cuál sea la comisión de parte de Dios para sus hijos, todo requiere cierto capital que le permita llegar al objetivo. El hombre espiritual entiende que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. El querer implica su voluntad y su propósito para nuestras vidas, y el hacer es la parte que nos toca a nosotros para actuar en fe. Cuando Dios deposita una visión, una misión o sueño en nuestros corazones, Él también suplirá para cada una de nuestras necesidades. Dios siempre da visión antes de la provisión. Mientras comencemos a trabajar en fe en lo que Él ha depositado en nosotros, la provisión de Dios se hace real para suplir lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Dios le dio una asignación a Noé, Él proveyó para la construcción del arca. Cuando Dios le da la asignación a Moisés, Él proveyó para la construcción del tabernáculo. Cuando Dios le da la asignación al rey Salomón, Él proveyó en grande para la construcción del templo. Cuando Dios le dio una asignación a Nehemías, Él proveyó para la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Cuando Dios le da una asignación a Abraham, Él proveyó para el cordero para el sacrificio. En fin, cuando Dios da la visión, Él también proveerá para que la obra se realice por amor de su nombre. El hombre espiritual sabe cómo invertir para poder progresar en la labor a la que Dios le ha encomendado hacer. El invertir implica sembrar una semilla financiera en aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer. La primera persona que tiene que creer en la visión es usted. La primera persona que tiene que sembrar una semilla financiera en los planes del reino para su vida es usted. Al usted colocar una semilla financiera hacia lo que Dios te ha revelado, estás demostrando que usted cree de todo corazón en las promesas de Dios para su vida. Las Escrituras establecen en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, diciendo: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, dice: Dad y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El hombre espiritual primero entiende que tiene que ejercitar la fe por medio de su semilla, y luego Dios culmina obrando milagros financieros para su jornada. Su semilla le sirve como señal que está comprometido con su asignación y que ha depositado su confianza en Dios.
Tomemos el ejemplo del pueblo de Dios en el libro de los Hechos. Estos inicialmente eran una comunidad cristiana pequeña. Sin embargo, en el día de Pentecostés, no solo se añadieron 3,000 personas en aquel día, sino que también perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Luego leemos en Hechos capítulo 4, versículo 4, que se añadieron otras 5,000 personas a esta comunidad cristiana. La Biblia establece que estos eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El resultado de su siembra culminó que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Al sembrar pudieron demostrar cómo Dios añadía bendición sobre bendición en medio de la comunidad cristiana. La inversión de cada uno en la vida de su prójimo marcó la diferencia en la calidad de vida de todos, por cuanto pudieron lograr más al sembrar con un corazón abierto. Lo mismo sucede en la vida del hombre espiritual, cuando no solamente siembra en su vida y ministerio, sino cuando también siembra en la vida de otros ministros de Dios. Cuando siembra, Dios hace que esa semilla financiera sea multiplicada y alcance para todas las necesidades. El que siembra su semilla con fe, pacientemente espera que su semilla germine y dé buenos frutos, hasta que sobreabunde. La Biblia establece en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 6, diciendo: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Cuando siembras su semilla, le das lugar a la gracia y al favor de Dios obrar de una manera poderosa. Cuando siembras su semilla, permites que las ventanas del cielo derramen una bendición que cubrirá absolutamente todas sus necesidades. Lo importante es no dejar de sembrar la semilla que Dios ha puesto en sus manos. El hombre natural sufre del yugo de la semilla. Este no cree que Dios puede multiplicar su semilla. Esto no pueden invertir en los sueños de su corazón ni en los sueños de su prójimo. En vez de demostrar compasión hacia los pobres y los necesitados, opta por gastar su semilla egoístamente. El hombre natural ignora la necesidad de las viudas y de los pobres. No toma en cuenta la necesidad de aquellos que son menos afortunados. El yugo de la semilla lo ha cegado para ver que hay tanta necesidad a su alrededor. En vez de ser amoroso y misericordioso, es indiferente hacia su prójimo. Para ellos, el satisfacer sus necesidades tiene prioridad sobre el sufrimiento de su prójimo. La Biblia establece en Proverbios capítulo 11, versículo 24, hay quienes reparten y les es añadido, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Cuando el hombre natural no siembra su semilla en el reino, cuando no socorre al pobre, no honra a su hacedor. Por lo tanto, el no tener fe en aquel que puede incrementar su semilla le conduce a la pobreza espiritual. Dios establece en su palabra en Proverbios capítulo 22, versículo 16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico, ciertamente empobrecerá. El hombre espiritual discierne esta verdad bíblica y no cierra su oído al clamor del pobre. Sin embargo, el hombre natural se hace de oídos sordos y malgasta su semilla en los afanes pasajeros de la tierra. El hombre espiritual entiende este principio bíblico. El sembrar es un acto de sacrificio.
Hay mucho que se puede hacer con la semilla. Sin embargo, la semilla confronta el carácter de aquel que la posee. Cuando Dios deposita una visión en el corazón del hombre, al principio el alcanzar tal objetivo parece ser imposible. La razón por la cual parece ser imposible es porque el objetivo es de naturaleza gigantesca, que lo que se ha de alcanzar está fuera del alcance de la sabiduría y los recursos humanos. Él reconoce que no posee los recursos, las conexiones sociales o ministeriales, las estrategias o el conocimiento que serían necesarios para alcanzar tal objetivo monumental. Su único consuelo y esperanza es confiar plenamente en aquel que lo llamó para tal asignación. Para demostrar que está comprometido con la tarea que se le ha asignado, siembra una semilla financiera de sacrificio. El hombre espiritual no da su ofrenda generosa al azar, sino que su ofrenda tiene propósito e intención en el reino. La semilla de sacrificio es aquella que cuesta dar, pero cuando se rinde en fe, produce una cosecha fructífera. Su semilla abre el camino de la bendición. Muestra que estás agradecido por haber sido escogido para la asignación y que estás comprometido con la palabra que se le fue dada al inicio de su delegación. La semilla del hombre espiritual demuestra lo siguiente. Primeramente, demuestra en quién has puesto su confianza. Cuando depositas la semilla que le ha costado tanto obtener en las manos de Dios, demuestras que crees que su semilla ha caído en tierra fértil que producirá buenos frutos. También demuestra lealtad. Ser leal no es un acto de palabras, sino de acción. Por lo tanto, la acción de otorgar su semilla financiera hacia la visión del reino demuestra respeto, fidelidad y compromiso hacia lo que se le ha revelado hacer. Finalmente, demuestra que tienes carácter. Los valores del hombre espiritual se reflejan en la calidad de su ofrenda que deposita. Él está consciente que su semilla es el catalizador que provocará que muchas puertas celestiales se abran a su favor. También demuestran la esperanza de lo porvenir, porque Dios siempre dará más de lo que piensas o imaginas obtener. La paga de retribución por su ofrenda original traerá satisfacción personal y espiritual de aquel que la recibe. No solamente recuperará todo lo que ha invertido, sino que su negocio, empresa, carrera profesional, hogar y ministerio gozará de la sobreabundancia financiera del reino. Dios le devolverá al doble de todo lo que ha invertido. La palabra de Dios demuestra que Él está comprometido con la semilla del hombre espiritual. Cada vez que carece de algo en su camino, Dios añade bendición sobre bendición para que pueda continuar su asignación. Dios reprende al devorador de su semilla y defiende la causa de aquellos que han puesto su semilla en sus manos. En 2 de Samuel capítulo 24, el rey David pecó gravemente por haber conducido un censo en Israel y en Judá. Su pecaminoso proceder no fue de agrado a Jehová, pues causó su ira y furor sobre David. Por su necio pecado, Jehová trajo 3 días de peste en la tierra, de manera que murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Cuando el ángel de Jehová extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla, Jehová intervino y se arrepintió de aquel mal. Por mandato de Jehová, Gad el vidente le recomendó a subir y levantar un altar a Jehová en la era de Aruna Jebuseo, para que cesara la mortandad del pueblo. En 2 de Samuel capítulo 24, versículos del 22 al 25 relata: Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo bien que le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey,
Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. En muchas ocasiones la bendición, el favor y la misericordia de Jehová no cae sobre sus hijos porque ellos no han aprendido a dar de las primicias de su fruto, de la primicia de su tiempo y de su alabanza. El rey David entendió que su semilla tenía un propósito definido y jamás deshonraría a Dios ofreciéndole algo que se le fue dado de gratis. Por lo tanto, como señal de su genuino arrepentimiento, el rey David rindió una semilla de sacrificio para comprar la era de Arauna, el Jebuseo. De igual manera, el hombre espiritual entiende que no le ofrecerá nada a Dios que no le cueste algún sacrificio. Este entiende que en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la angustia y persecución, su semilla será dada como ofrenda de holocausto. Así como Jehová le agradó la semilla y el holocausto del rey David, también le agrada ver que sus hijos ofrecen semillas financieras de pacto y de sacrificio. Hoy, amado hermano que me escuchas, Dios te hace esta pregunta a través de este podcast. ¿La semilla que has ofrecido te hace sentir incómodo o incómoda? El hombre natural solo ofrenda de lo que le sobra, de lo que posee como algo que retiene en su reserva bancaria. Ofrenda de lo que no le duele perder. Sin embargo, en donde no hay dolor, no hay crecimiento. Solo experimentarás un rompimiento en su jornada espiritual cuando su espíritu sienta el dolor que conduce al crecimiento espiritual. Es este proceso de la siembra que le hace obtener resistencia en medio del desierto y el valle cenagoso. Es la semilla de sacrificio la cual desata las cataratas de bendición y hace que la provisión del cielo fluya en cada área de su vida. Por lo tanto, si quieres ver la manifestación de lo sobrenatural en su jornada espiritual, siembra una semilla de sacrificio. La Biblia claramente establece que Dios da semilla al que siembra. Su palabra establece en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 10 al 11, diciendo: y Él da semilla al que siembra, y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo por toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios es la fuente de toda bendición, y Él procurará siempre darte una semilla financiera para sembrar en fe. La semilla de sacrificio cautivará la atención de tu hacedor. La misma mueve el corazón de Dios para incrementar su valor y ser de máxima influencia en el mundo. A través de su jornada espiritual, Él no dejará un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios reprenderá al devorador de su semilla y no tendrá lugar en vuestros medios. Cuando siembras la semilla que te ha costado dolor, disciplina y sacrificio, Dios la hará germinar frutos generacionales. La gracia y el favor de Dios estarán presentes en cada inversión, en cada plan estratégico y en cada asignación de reino que se le ha confiado. Este ha sido Daniel Vadillo y le animo en esta nueva temporada de año que siembres
una semilla de sacrificio para que veas sus sueños y objetivos realizados. Confía en Dios, deposita tus primicias en sus manos y verás la manifestación de la sobreabundancia del reino abarcar en todos sus quehaceres cotidianos, profesionales y ministeriales. Este ha sido Daniel Vadillo y gracias nuevamente por haberse sintonizado a nuestro podcast semanal. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. Les recordamos y enfatizamos que todos nuestros libros están disponibles en línea por Amazon Books. Sé bendecido con un libro. Dios tiene palabra para usted. Simplemente busque esos recursos para nutrir su jornada espiritual. Será hasta la próxima ocasión. Que tengan una semana y un mes bendecido en el Señor.